Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí, listos para sumergirnos en una historia que, les aseguro, va a hacerles pensar, sentir y tal vez hasta identificarse. Hoy vamos a hablar de algo muy personal, de esa dualidad que a veces nos envuelve cuando nuestros pies están en un lugar, pero nuestro corazón, nuestra esencia, nuestra mente, están en otro completamente distinto. Piensen en ello como un viaje interno, una aventura que muchos hemos vivido, aunque no siempre le hayamos puesto nombre. ¿Alguna vez han sentido que su cuerpo está en Italia, disfrutando de la dolce vita, del sol en la piel, del aroma del café recién hecho, pero su mente está en otro sitio, anhelando algo, pensando en alguien, o simplemente perdida en un sueño que parece inalcanzable? Si la respuesta es sí, entonces este vídeo es para ustedes. Y si aún no se han suscrito a este canal donde exploramos las profundidades del corazón humano y las vueltas que da la vida, este es el momento perfecto. Hagan clic en el botón de suscribir y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras conversaciones. Imaginen la escena, las calles empedradas de Roma, el Coliseo imponente al atardecer, el murmullo de las conversaciones en italiano que se mezclan con el sonido de las fuentes. Un plato de pasta fresca delante, una copa de vino tinto, y la brisa cálida acariciando la piel. Un escenario de ensueño, ¿verdad? Y sí, ahí estamos, físicamente presentes, absorbiendo cada detalle, probando cada sabor, viviendo, aparentemente, el momento al máximo. Pero ¿qué pasa cuando esa imagen perfecta se desdibuja y de repente te encuentras en tu cabeza, en otro lugar? Tal vez esa persona que amas está lejos, y cada risa italiana te recuerda la ausencia de su voz. O quizás has dejado atrás un proyecto, un sueño que te apasionaba, y aunque la belleza de Italia te rodea, tu mente sigue volando hacia ese objetivo, preguntándose si lo estás haciendo bien, si las decisiones tomadas fueron las correctas. Es como tener un pie en el paraíso y el otro anclado a un pasado, a un futuro, o a una realidad diferente. Este fenómeno, mi cuerpo en Italia, mi mente con quién, no es solo una frase bonita. Es una experiencia humana profunda, una manifestación de la complejidad de nuestra psique. Se manifiesta de muchas maneras, tejiendo una intrincada red de emociones y pensamientos que a menudo escapan a una categorización simple. Puede ser la nostalgia de nuestro hogar, ese anhelo profundo por la familiaridad de nuestra propia cama, el aroma de la cocina de nuestra madre, o la calidez de una conversación con un viejo amigo. Esa rutina que por más que la criticáramos en su momento, nos daba seguridad y un sentido de pertenencia, ahora se presenta como un oasis en la distancia. O puede ser el peso de las responsabilidades que hemos dejado pendientes, esas tareas que se niegan a desaparecer de nuestra lista mental, incluso a miles de kilómetros de distancia, como ecos persistentes que nos recuerdan los cabos sueltos. Pero quizás, y esta es la faceta más intrigante y a menudo la más poderosa, es la presencia constante de alguien en nuestros pensamientos. Un amor que a pesar de la distancia o el tiempo perdura en nuestro corazón, una amistad que se extraña profundamente, o incluso un amor platónico que, aunque no se atreva a decir su nombre, ocupa un espacio importante en nuestro universo mental, tiñendo nuestras experiencias con su ausencia o su idealización. Es esa sensación de que por muy maravilloso que sea el entorno, hay una pieza clave que falta, un ser cuya presencia o cuya ausencia marca una diferencia abismal en nuestra percepción de la felicidad. Pensemos en figuras públicas, en celebridades que parecen tenerlo todo, pero que, como cualquier ser humano, no están exentas de estas disonancias internas. Imaginemos a un actor famoso como Can Yaman, por ejemplo. Supongamos que está en Italia, inmerso en el rodaje de una nueva película, rodeado de admiradores, de una belleza paisajística que quita el aliento, y de innumerables oportunidades profesionales. Su cuerpo está allí viviendo la experiencia italiana al 100%, inmerso en el set, interactuando con colegas, absorbiendo la energía del lugar. Pero, ¿qué pasa si su mente está en otro lugar? Tal vez sus pensamientos vuelan hacia su familia en Turquía, extrañando las reuniones familiares, las risas compartidas, el consuelo de sus seres queridos. O quizás piensa en los amigos de la infancia, esos pilares de su juventud, con quienes ha compartido tantas experiencias y que ahora se encuentran a miles de kilómetros de distancia. O a lo mejor, y esto es pura especulación, pero es lo que hace interesante este tema, está pensando en alguien especial, en una relación que es fundamental para él, y aunque la vida le sonríe en Italia, una parte de él anhela la presencia de esa persona, la calidez de su abrazo, la melodía de su voz. Es esa disociación que puede surgir cuando la realidad externa, por más deslumbrante que sea,
no se alinea completamente con nuestro mundo interior, con las personas y los afectos que verdaderamente nos nutren. Este sentimiento de dualidad, esta tensión entre el aquí físico y el allá mental y emocional, puede ser abrumador si no aprendemos a gestionarlo. Pero, lejos de ser una debilidad, puede ser una poderosa fuente de aprendizaje y autoconocimiento. Nos enseña sobre nuestras prioridades más profundas, sobre lo que verdaderamente valoramos en la vida. Si tu mente vuelve constantemente a casa mientras tu cuerpo está de viaje, tal vez es una señal clara de que el hogar, o las personas que allí te esperan, son fundamentales para tu bienestar emocional, que esa conexión es un pilar insustituible en tu vida. Si tu mente está obsesionada con un proyecto, con un sueño que dejaste en pausa, tal vez es la hora de prestarle más atención, de buscar la manera de integrarlo de alguna forma en tu vida actual, de no dejar que esa pasión se apague. Y si tu mente está constantemente ocupada por una persona, bueno, eso ya nos habla de la inmensa fuerza de los vínculos afectivos, de la huella imborrable que las personas dejan en nuestro ser. Entonces, ¿cómo gestionamos esta disonancia interna, esta brecha entre el cuerpo y la mente? No existe una fórmula mágica, una solución única que funcione para todos. Sin embargo, sí existen estrategias probadas, herramientas que nos pueden ayudar a navegar estas aguas a veces turbulentas. Una de las más importantes es la aceptación. El primer paso es reconocer que es completamente normal sentirse así. No es un signo de debilidad ni de falta de aprecio por el lugar donde nos encontramos, sino una manifestación de la complejidad de nuestras emociones y pensamientos. Aceptar que aunque estemos disfrutando de las maravillas de Italia, es válido y humano extrañar o pensar en otro lugar o persona. La resistencia a estos sentimientos a menudo solo los intensifica. Otra estrategia fundamental es la integración. La pregunta clave aquí es: ¿podemos traer un poco de ese otro lugar, de esa persona o ese proyecto que anhelamos, a donde estamos ahora? Si extrañamos a nuestra familia, podemos hacer videollamadas frecuentes, enviarles mensajes cargados de nuestros pensamientos y experiencias, compartir nuestra aventura italiana con ellos, haciéndolos partícipes de nuestro día a día. Si nuestro proyecto nos llama con insistencia, podemos dedicar un tiempo específico a planificarlo, a investigar, a avanzar, incluso desde Italia. Quizás un par de horas a la semana para retomar el hilo. Si es una persona la que ocupa nuestros pensamientos, y si la relación lo permite, tal vez sea el momento de comunicarnos, de expresar lo que sentimos, de tender puentes, de fortalecer esa conexión. La integración busca cerrar la brecha, no negarla. La atención plena o mindfulness es otra herramienta poderosa en nuestro arsenal. Se trata de entrenar nuestra mente para estar presente en el aquí y ahora, para saborear el momento presente en su plenitud. Cuando te das cuenta de que tu mente se ha ido a otro lugar, a ese allá que te reclama, el ejercicio es, con gentileza, traerla de vuelta a tu cuerpo, a tu entorno. Observa los detalles de Italia con una atención renovada, la arquitectura de un edificio, el sabor de un gelato, el sonido de una melodía. Siente el sol en tu piel, escucha las conversaciones a tu alrededor. No se trata de borrar los pensamientos intrusivos o los anhelos, sino de no dejar que nos secuestren por completo, de no permitir que dominen nuestra experiencia. Es como un recordatorio amable y constante: estoy aquí, estoy en Italia, y estoy disfrutando de esto. Mi mente puede permitirse esos otros pensamientos en su tiempo, pero ahora, mi presencia está aquí. Y por supuesto, está la conexión emocional. A veces, lo que nuestro cuerpo experimenta puede ser maravilloso en términos de estímulos sensoriales, pero nuestro corazón y nuestra mente necesitan un ancla, una resonancia más profunda. Si estamos en Italia disfrutando de su arte, su historia, su gastronomía, podemos buscar formas de conectar emocionalmente con esos elementos. Podemos investigar la historia detrás de una obra de arte que nos cautiva, podemos intentar cocinar un plato italiano tradicional en nuestro alojamiento, podemos sumergirnos en la música o el cine italiano, permitiendo que estos elementos enriquezcan nuestra experiencia presente. Esto no significa olvidar lo que llevamos en la mente o en el corazón, sino enriquecer la experiencia presente, creando capas de significado y disfrute. Piensen en las relaciones a distancia. Millones de personas viven esta dualidad de manera constante. Sus cuerpos pueden estar en un país trabajando, estudiando, construyendo una vida, mientras sus mentes y sus corazones están en otro, conectados por hilos invisibles de amor, amistad o apoyo mutuo. Y a pesar de
La inmensa distancia física, estas conexiones pueden ser increíblemente fuertes, incluso más fuertes que muchas relaciones de proximidad. Porque la verdadera conexión, la que nutre el alma, no siempre reside en la proximidad física, sino en la resonancia del alma, en la comprensión profunda y el afecto compartido. Es verdaderamente fascinante cómo la mente humana tiene la capacidad de expandirse, de estar, en cierto sentido, en dos lugares a la vez, o al menos, de mantener viva la esencia de otros lugares y personas mientras experimenta una nueva realidad. Es un testimonio elocuente de nuestra capacidad innata de amar, de recordar con viveza, de soñar con pasión y de anhelar con profundidad. Esta dualidad no es una falla en nuestro sistema, sino una prueba de la riqueza y la complejidad de nuestra vida interior. Entonces, la próxima vez que se encuentren en una situación similar, quizás en un lugar exótico y vibrante como Italia, pero sintiendo que su mente divaga hacia otros horizontes, hacia otras personas o proyectos, no se sientan culpables ni confusos ni derrotados. Véanlo como una oportunidad invaluable para comprenderse mejor a sí mismos. ¿Qué es lo que su mente les está diciendo con insistencia? ¿Hay algo que necesiten atender urgentemente en su vida? ¿Hay alguna conexión que necesiten fortalecer o reavivar? ¿Hay un sueño que está esperando ser retomado? Este tema, Mi cuerpo en Italia, mi mente con quién, nos invita a una profunda reflexión sobre la importancia del equilibrio. El equilibrio entre la experiencia presente, vívida y tangible, y los vínculos del pasado, los recuerdos que nos forman, y los sueños del futuro que nos impulsan. El equilibrio entre la realidad tangible que nuestros sentidos perciben y el mundo intangible y vasto de nuestros pensamientos y emociones, que son igualmente reales y formativos. Y sobre todo nos recuerda, de una manera hermosa y poderosa, que somos seres increíblemente complejos, capaces de experimentar la vida en múltiples dimensiones simultáneamente, un mosaico de experiencias y afectos. En resumen, hemos navegado por esa sensación peculiar y a menudo desconcertante de estar en un lugar, como la hermosa y cautivadora Italia, pero con nuestra mente anclada en otro sitio, ya sea por la fuerza de la nostalgia, el peso de la responsabilidad, o por la presencia perdurable de alguien especial en nuestros pensamientos. Hemos explorado cómo esta dualidad es una experiencia humana universal, una faceta intrínseca de nuestra existencia, y cómo, en lugar de luchar contra ella o verla como un defecto, podemos aprender a aceptarla con compasión, a integrarla de forma constructiva, y a gestionarla eficazmente a través de la atención plena, la conexión emocional y la aceptación de nuestra propia complejidad. Hemos llegado a comprender que no importa dónde estemos físicamente, nuestras conexiones emocionales y nuestros pensamientos pueden seguir activos, tejiendo un tapiz rico y significativo en nuestra experiencia vital, enriqueciéndola de maneras inesperadas. Espero de verdad que esta conversación les haya resonado profundamente y les haya ofrecido algunas ideas valiosas para reflexionar sobre sus propias experiencias. Me encantaría enormemente saber qué piensan al respecto. ¿Alguna vez han vivido algo parecido a esta disonancia? ¿Cómo lo han manejado ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, aprender de sus perspectivas y de sus historias. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado útil, interesante o simplemente reconfortante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, con aquellos a quienes creen que podría resonarles, para que también puedan unirse a esta conversación y a esta comunidad. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir explorando las maravillas del corazón humano y las intrincadas vueltas que da la vida con nosotros, suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en este viaje. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.